Entonces, esos son los tipos de problemas que vamos a poner en examen y esos son los que vamos a practicar. Tenemos tres fuentes, dos de voltaje y una de corriente. Igual vamos a hacer la primera parte, ponerla de 24 voltios activa, apagar la fuente de 2 amperios, que entonces al apagarla se convierte en circuito abierto, apagar la fuente de voltaje de 48 voltios se convierte en cortocircuito. Y así sucesivamente vamos a hacer esto, ¿no? Bien, el primer caso, entonces vuelvo a repetir, la fuente de 24 voltios está activa, entonces en circuito abierto la fuente de 2 amperios y en cortocircuito la fuente de 48 voltios. Eso implica entonces que estas dos resistencias están en paralelo. 1 sobre el equivalente 1 va a ser igual a 1 sobre 45 más 1 sobre 30. Eso va a quedar igual a 1 sobre 18. O sea que la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 18 ohms. Con eso, entonces ya me queda el circuito equivalente que tenemos aquí abajo a la derecha. De la fuente de 24, la resistencia de 10, la resistencia de 20 y la resistencia de 18. Aquí entonces necesitamos hallar Bx, de Bx', debido a la fuente esa, entonces podemos hacer solo un divisor de voltaje. Va a ser donde queremos el voltaje, la resistencia de 20 ohmios, sobre la suma de las resistencias, de todas las resistencias que están en serie. Acuérdense, para el divisor de voltaje tiene necesariamente todo que estar en serie. Si no está en serie, entonces no podemos hacer el divisor de voltaje. Y eso multiplicado por la fuente de voltaje de 24 voltios. Eso me va a dar, según el cálculo, va a ser 20 entre 48 por, perdón, 20 entre 48 por 24 y me da a 10 voltios. Por lo tanto, ya tengo que B' X igual a 10 voltios. Ya tenemos el primer voltaje debido a la fuente de 24 voltios. Ahora vamos a encender la fuente de 2 amperios. Y al encender la fuente de 2 amperios, te queda en cortocircuito la fuente de 24 voltios y en cortocircuito la fuente de 48 voltios. Igual a crear esto, queda la misma resistencia de ahora en equivalente 1 sobre R equivalente 1 va a ser igual a 1 sobre 45 más 1 sobre 30 y eso me queda 1 sobre 18. O sea, la resistencia equivalente 1 es igual a 18 ohms. Teniendo eso, entonces ya tenemos, y además vamos a sumar con, aquí queda 18, y entonces sumamos la resistencia equivalente 2, va a ser igual a 20 ohmios más la fuente de 18, eso me queda igual a 38. La resistencia equivalente 2 igual a 38. Así entonces tenemos el resistencia, tenemos el circuito que está a la derecha. Y obviamente como ya está todo en paralelo, la de 10 la vamos a poner aquí al lado y la de 38 para que se pueda ver que podemos hacer un divisor de corriente. Y además la corriente IX la vamos a sacar porque es la corriente, como está en serie con la de 18, es la misma corriente que pasa por la resistencia de 20 ohmios para poder hallar
Bx. Bien, entonces haríamos Ix en un divisor de corriente, va a ser la resistencia por donde no pasa la corriente entre la suma de toda la resistencia sería 10 más 38 multiplicado por 2 amperios. Y eso me da 10 entre 48 por 2. Esto me queda a 0. Le vamos a poner Ix abajo. Ix va a ser igual a 0.41666. Aquí es importante que pongamos todas las cifras decimales para que no perdamos información al encontrar el voltaje. Bien, Bx entonces va a ser igual a 20 ohmios, 20 por Ix. Va a ser igual a 20 multiplicado por 0.4166 y esto me da igual a 8.333 voltios. O sea, esto va a ser Bx2' va a ser igual a 8.33 volts. Ahí tendríamos la contribución de Bx con la fuente de 2 amperios. Ahora vamos a activar la fuente de 48 y apagar estas dos. En ese caso, cortocircuito en la fuente 24, circuito abierto, la fuente de 2 amperios y nos queda entonces 10 y 10, 10 y 20, la de 30 y 45. Pero 10 y 20 en el equivalente sería el equivalente 1, sería igual a 20 ohmios más 10 ohmios, 30 ohmios. Y obviamente eso implica que la resistencia equivalente 1 sea igual a 30 ohms. Teniendo eso, entonces nos queda ya el circuito equivalente que tenemos acá. Como necesitamos Ix, que va a ser la corriente que pasa por la fuente, la resistencia de 10 y la resistencia de 20, porque están en serie, de esta Ix la corriente que necesito hacer. Pero para poder hallar la corriente principal de la fuente, necesito reducir todavía esa resistencia. 1 sobre R equivalente 2 va a ser igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 30. Esto me queda 1 sobre 15. O sea que la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 15 ohms. Teniendo eso, ya podemos hacer la malla única que tenemos ahí. Entonces va a ser, poniéndole, va a ser 15 i más 45 i más 48 voltios igual a 0. Esto me va a quedar 60 i igual a menos 48. O sea, y va a ser igual a menos 48 sobre 60 y eso me va a quedar a menos 0.8 amperes.
y va a ser igual a 0.8 amperios. Teniendo ya el valor de I, puedo hallar el divisor de corriente, la corriente con esta de acá, entonces IX va a ser igual la resistencia por donde no pasa la corriente, entonces en ese caso va a ser la resistencia de 30 ohmios, ahí no importa porque las dos son de 30 ohmios, en ese caso ya sabemos el valor porque sencillamente va a hacer una bifurcación en dos parámetros iguales, 30 ohmios más 30 ohmios multiplicado por la corriente que sería menos 0.8 amperes. Y eso nos va a quedar obviamente a menos 0.4 amperes. O sea, IX igual a menos 0.4 amperes. Teniendo IX, puedo hallar B3'X, que va a ser igual a 20 multiplicado por la corriente IX. O sea, va a ser igual a 20 multiplicado por menos 0.4 amperes. Y eso me queda igual a menos 8 voltios. B3'X va a ser igual entonces a menos 8 voltios. Sumando la corriente, la primera era de 10 voltios, la segunda más 8.33 voltios, menos 8 voltios, y eso me queda igual a 10.33 voltios. Por lo tanto, BX va a ser 10.33 voltios. Preguntas, joven. Preguntas. Bien, esto corresponde, vuelvo a repetir, al tercer parcial, y eso tendríamos esa situación. Bien, el resumen del procedimiento es seleccionar una de las fuentes independientes, fijar el valor de las otras fuentes independientes a cero. Lo anterior significa que las fuentes de tensión se reemplazan con cortocircuito y las fuentes de corriente con circuitos abiertos, dejar intactas las fuentes dependientes. Remarcar las tensiones y corrientes utilizando la notación adecuada, es decir, B', E y 2' y 2', asegurarse de remarcar las variables de control de la fuente dependiente para evitar confusión. Analizar el circuito simplificado para las corrientes y o las tensiones deseadas. Repetir los pasos 1 a 3 hasta que cada fuente independiente haya sido considerada. Agregar las corrientes y o tensiones parciales obtenidas a partir del análisis por separado. Poner especial atención en los signos de las tensiones y direcciones de las corrientes cuando se suman. No agregar cantidades de potencia si se requieren cantidades que involucren potencia. Calcular solamente después que las tensiones parciales y o corrientes hayan sido sumadas. En este caso es que si nos pidieran, por ejemplo, también la potencia de la resistencia de 20 ohmios, hasta que tuviéramos el parámetro de Bx, podríamos poner B por I o B cuadrado sobre R para sacar la potencia. No se puede sacar la potencia hasta que calculamos el voltaje, la corriente por su proposición y al final entonces sacar la potencia. Bien, eso sería una de las presentaciones. Vamos a hacer otro ejercicio similar. En ese caso también tenemos el parámetro de superposición y tenemos este problema. Ya es diferente, pero es más o menos similar. Entonces, tenemos dos fuentes de voltaje y una de corriente.
Bien, en este caso, entonces, la primera parte, análisis de la fuente de 12 voltios, entonces vamos a apagar la fuente de 24, un cortocircuito, y la fuente de 3 amperios, un circuito abierto. Entonces va a quedar esta figura que está abajo a la izquierda. Teniendo esa figura, fácilmente se puede ver que la resistencia de 8 y la de 4 están en serie. Entonces, resistencia equivalente 1 va a ser igual, entonces, a 8 ohmios más 4 ohmios, y eso me da a 12 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 12 ohmios. Teniendo esas dos resistencias, fácilmente ya queda este parámetro así. Entonces, estas dos fácilmente están en paralelo. 1 sobre R equivalente 2 va a ser igual a 1 sobre 12 más 1 sobre 4, y eso va a ser igual a 1 sobre 3. La resistencia equivalente 2 va a ser exactamente a 3 ohms. Teniendo ya los parámetros, queda este circuito que está aquí. Como la corriente I, que está en la resistencia de 3 amperios, no se ha perdido, entonces hacemos la malla para encontrar esa corriente I fácilmente. Va a ser menos 12 voltios más 3I prima más 3I prima igual a 0. Va a ser 6I prima igual a menos 12. Entonces, I prima va a ser igual a, perdón, va a ser igual a 12, aquí va a ser 12 positivo, a 12 sobre 6 igual entonces a 2 amperes. I prima va a ser igual a 2 amperes. Pregunta, joven. Entonces sería la contribución de la primera fuente de 12 voltios. Bien, teniendo eso, pues vamos a la siguiente fuente, la de 24, entonces va a ser circuito cortocircuito, la de 12, y circuito abierto, la de fuente de 3 amperios. En este caso, el circuito va a quedar así como está a la izquierda abajo, 24 voltios, 8 amperios, 4 ohmios, 4 ohmios, 3. Igualmente, la anterior resistencia 1 va a ser igual, la resistencia de 8 se puede simplificar con la resistencia de 4. Y esto me queda igual 12 ohmios, o sea que la resistencia equivalente 1 sería igual a 12 ohmios. En este caso, ya tenemos va a quedar el circuito que tenemos ahí, podemos hacer dos mallas, ¿no? La malla 1 va a ser entonces lo siguiente. Va a ser 24 voltios, ojo ahí, en este caso vamos a ver aquí es positivo. Vamos a agrandarlo un poquito más para ver si se ve bien. Aquí es positivo la terminal, ¿no? Pero ojo con eso. Entonces va a ser 24 voltios más 8 y 1. Si ven aquí también la corriente se sigue manteniendo, es ahí, va a ser esta ahí que va a pasar allá. Y 1 más, perdón, 12 y 1 más 4 y 1 menos y 2 prima igual a 0. Esto me va a quedar 16 y 1 menos 4
y 2' igual a menos 24 voltios. Eso para hacerlo más rápido. La malla 2 sería 4 y 2 menos y 1 más 3 y 2' igual a 0. Esto me va a quedar menos 4 y 1 más 7 y 2' igual a 0. Eso significa que podemos hallar 1 y 2' resolviendo el sistema de ecuaciones. Vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Tenemos un sistema de 2 por 2, igual que está señalado aquí. Y eso sería entonces 16 menos 4 y menos 24. Y la otra va a ser menos 4, 7 y 6. Va a ser menos 1.65 y menos 1. Es menos 1.75 amperios y menos 1 amperio sería I2'. Ya tenemos la contribución debido a la fuente de 24, perdón, sería eso la fuente de 24 voltios, de 24 voltios. Y ahora por último la contribución debido a la fuente de 3 amperios, si cortocircuito la de 24 y cortocircuito la fuente de 12 voltios. Bien, en ese caso, ya el circuito va a quedar así como está. Le vamos a hacer 2 mallas, lo único que ya y la corriente I va a depender de 2 corrientes. En ese caso, esa corriente I va a ser, entonces, la de arriba va a ser I1, I2 e I3. Se va a hacer I2 menos I3. Este sería la 3'. Además de eso, ya tengo que la corriente I3 va en sentido horario y esta fuente de corriente va hacia arriba, o sea, va a ser igual, I3 va a ser igual a menos 3 amperes. Teniendo eso, podemos aplicar entonces la malla 1, la de arriba, y la malla 2, la de abajo. Ya que no necesitamos hacer mallas, sino solo va a ser 8 y 1 más 4 y 1 menos y 3 más 4 y 1 menos y 2 igual a 0. Esto quedaría entonces 16 y 1 menos 4 y 2 menos 4 y 3 igual a 0. Quedaría 16 y 1 menos 4 y 2 igual a 4 y 3. Eso va a ser igual a 4 por menos 3. O sea, igual a menos 2. La malla va a quedar 6 y 1 menos 4 y 2 igual a menos 2. Yo tengo la primera malla, la malla 2, entonces va a quedar en 4 y 1 menos, perdón, y 2 menos y 1 más 3 y 2 menos y 3 igual a 0. Va a ser entonces menos 4 y 1 menos
4 y 1 más 7 y 2 menos 3 y 3 igual a 0. Menos 4 y 1 más 7 y 2 igual a 3 y 3, y eso va a ser igual a 3 multiplicado por menos 3, y eso va a ser igual a menos 9. Con eso ya podemos hallar y 1 y 2. Sacando eso, tenemos el sistema de ecuaciones. Vamos otra vez a resolverlo. Esto quedaría también un sistema de 2 por 2, que sería 16 menos 4 menos 12, menos 4, 7 y menos 9. Menos 1.25 y menos 2. Bien, teniendo ya los dos corrientes, tenemos que hallar y 3'x. Eso va a ser igual a y1 menos y2. O sea, y1 es, perdón, y2 menos y3. Eso va a ser igual menos 2 menos 3. Eso va a ser igual menos 2 más 3 igual a 1 amperio. Tenemos que I 3' va a ser igual a 1 amperio. Teniendo eso, podemos hallar allá el resultado. La primera ecuación era 2 amperios. De ahí la segunda era menos 1. Menos 1 más 1. Y eso me queda igual a 2 amperios. Pregunta, joven. Y por lo tanto va a ser 2 amperios la corriente que nosotros necesitamos ver. Pregunta, jóvenes. Estamos claros con ese. Bien, jóvenes. Bien. Por el tiempo lo vamos a dejar ahí, aunque podríamos seguir. Digamos, entonces, se va a cortar después, entonces para que volvamos otra vez. Tenemos esta otra fuente, tenemos esta fuente de voltaje. Tenemos dos fuentes de voltaje y una de corriente. De la primera se activa esto y va a quedar entonces cortocircuito esto, circuito abierto, entonces queda este equivalente de ahí. Y como nos mide la corriente I, entonces ahí no vamos a tener ningún problema. Podemos sacar el resistencia equivalente si quieren, 1, que va a ser igual a 6 ohmios. Eso no hay necesidad, lo podemos hacer hecho de un solo. Sencillamente, 8 más 2, 6, más 2 más 8. Y eso me queda igual a 16 ohmios. O sea, la resistencia equivalente 1
igual a 16 ohms. Teniendo eso, tendríamos una malla sencilla que sería menos 16 voltios, perdón, una malla única que sería sencilla menos 24 voltios más 16i igual a 0. En ese caso, perdón, 16, 16 también. Sería 16i igual a 16, o sea, i va a ser igual a 16 sobre 16 igual a 1 amperio. Eso va a ser I prima. Igual a 1 amperio. Preguntas con eso. Preguntas. Claro, está claro. En eso sería la contribución debido a la fuente de 16 volts. Vamos a la siguiente fuente, que tendríamos la fuente de 2 amperios, pero entonces ese nodo de aquí, estas dos, la I que está aquí, en la resistencia de 8 ohms. Pero podemos hacer sumar estas dos resistencias si queremos, o sencillamente hacer las dos mallas, ¿no? Cualquiera de las dos, esta corriente está en medio de ahí, entonces hay que tener cuidado o hacer un nodo así como está señalado aquí, de tal manera que, digamos, en ese nodo 1 le vamos a llamar, ese nodo único, decimos que entonces la corriente IX más 4 amperios van entrando y van saliendo la corriente I. Sería 2 primos. Eso lo podemos dejar ahí o despejarlo al revés, ¿no? Que I2 prima es igual a IX más 4. Lo podemos dejar ahí y podemos entonces elaborar la malla. En este caso, para más facilidad, podría ser esta primera malla y esta segunda malla, pero un método más rápido es hacer la malla externa. Y se termina, volvemos a entrar rápidamente. Esto sería entonces, empezando abajo, 6 y 2 prima más 2 y X más 8 y 2 prima igual a 0. Aquí entonces tendríamos que 2 y X más 14 y 2 prima igual a 0. Se va a desconectar, jóvenes. Acá voy a salir de un solo para entrar.